No lo vamos a hacer porque haya funcionarios buenos. Ni siquiera es un problema solamente de plata, es un problema político, es un problema social. O estamos todos de acuerdo, o muchos, una mayoría grande, con un porcentaje de la sociedad que nos acompañe, pero no solo los médicos o que les gusta la salud, toda la sociedad empujando una idea que garantice el derecho a la salud, o no va a salir por más presidentes, ministros, que tengamos iluminados. Para seguir encontrándonos y construyendo la salud que nos merecemos. Sanos de la Azotea. Todos los martes de 19 a 20 horas por la Radio Comunitaria de Mar del Plata. De la Azotea 88.7. La Constitución Argentina del 94, la salud ahí está mencionada solamente como derecho al consumo, no como un derecho humano básico de acceso no mercantil. Continuamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Vamos a charlar unos minutos con Leonel Tesler, médico psiquiatra, sanitarista, actualmente y desde diciembre es el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Queríamos hablar unos minutos porque acaban de publicar en la Fundación el informe número 63 que está titulado Coronavirus, Crisis y Estado, y plantean que ante una pandemia que expone las desigualdades del orden mundial en crisis, es posible y necesario refundar el sistema de salud argentino. Leonel, te agradecemos por la comunicación y ¿qué nos podés plantear, hilar sobre esto que proponen en el informe? Bueno, ¿qué tal, Pablo? La verdad es que nosotros partimos de un diagnóstico muy complicado. ¿Cómo es que nos encontró la pandemia de COVID-19 en términos del sistema de salud? Nosotros tenemos un sistema de salud que es terriblemente desigual, terriblemente injusto y que tiene como uno de sus mayores problemas y de sus mayores productores de desigualdad la fragmentación que tiene. Está separado en privado, estatal y de obras sociales, que a su vez el Estado está separado en nacional, provincial y municipal, y un montón de fragmentaciones que no hacen más que reproducir y producir la desigualdad en el sistema. Si uno nació o vive en Mar del Plata, tiene muchas más posibilidades de acceder al sistema de la salud que si vive en Pila, por ejemplo. Si vivís en Mar del Plata y tenés una cobertura privada, tenés, no vamos a nombrar los hospitales privados de Mar del Plata, pero tenés una cantidad de ofertas que no tenés si tenés solamente la cobertura del Estado o si tenés obra social, y así sucesivamente. Así nos encuentra la crisis esta de la pandemia de coronavirus, que nos agarró, por suerte, con un gobierno nacional que tomó medidas preventivas con mucha más antelación de la que la tomaron otros países en el mundo. Y nos permitió, a nosotros nos está permitiendo todavía, con las medidas tan tempranas que se tomaron de aislamiento, preparar al sistema de salud para afrontar una posible crisis muy severa con miles y miles de casos de coronavirus que por suerte todavía no tenemos. Esa oportunidad de reequipar, rearmar el sistema de salud también es una oportunidad para que el sistema de salud empiece a funcionar de una manera más integrada. Algo que tal vez durante muchos años nosotros pensábamos como un proceso larguísimo, que aún en la campaña electoral del año pasado nosotros lo proponíamos, pero en términos de un objetivo a mediano o largo plazo, ahora se transforma en una necesidad urgente, porque resulta indispensable para que las cosas funcionen medianamente bien, en caso de que tengamos que afrontar
un pico más o menos grande de coronavirus, que el sistema de salud funcione de manera integrada. ¿Qué quiere decir de manera integrada? No hace falta que se disuelva las obras sociales, que no existan más las prepagas, que sea un sistema único, absoluto de salud en manos del Estado. Hay toda una parte del sistema de salud que es solidaria, que se basa en principios solidarios, que son tanto el Estado como las obras sociales. Esa parte, por lo menos, tiene que funcionar de manera integrada, e integrada quiere decir que, por ejemplo, no esa diferencia si te internas en un sanatorio de una obra social o si te internas en un sanatorio hospital del Estado. O que el médico que te sigue, o el equipo de salud que te sigue, que te controla, que hace el control de salud, qué sé yo, no sea necesariamente perteneciente o a tu obra social o a otra obra social o al Estado, sino que te corresponda por una cuestión de proximidad. Eso implica obviamente toda una ingeniería de comunicación, de manejo de la información, una ingeniería también financiera para cómo se articula económicamente esa parte solidaria del sistema, pero es algo que ahora, con una necesidad de, tal vez, que se quedan sin cama en los hospitales privados y vas a necesitar de los hospitales públicos, o posiblemente sea al revés, es necesario en este momento tener un control centralizado y único de, por ejemplo, todas las camas hospitalarias. O, por ejemplo, centralizar también el manejo de la información. Nosotros teníamos hasta ahora la parte privada de la salud que informa, aunque las cosas sean de notificación obligatoria, informaban de acuerdo a lo que a ellos se les ocurría que querían o debían informar. Ahora, con este problema tan apremiante del coronavirus, todo el mundo tiene que informar, tiene la obligación de informar, y es interesante que empiezan a moverse, por lo menos hasta ahora, de una manera mucho más responsable. Y el Estado también empieza a activar resortes que tal vez hasta ahora no se animaba a activar. No sé, por ejemplo, hay una parte del tema de salud de la que habla muy poco, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Es una parte privada del sistema de salud que básicamente se dedica a recaudar plata y a no dar casi ninguna prestación. Este es el negocio de las aseguradoras de riesgo del trabajo, porque por lo general las personas que tienen una cobertura de ART tienen también una obra social, entonces las aseguradoras cobran, pero las prestaciones, si una persona se enferma, la suele dar la obra social. Ahora, un decreto de necesidad de urgencia que acepta como enfermedad laboral el COVID-19. Dentro de la norma, de una manera inédita, se obliga a las ART a cubrir como enfermedad laboral el COVID-19. Se prohíbe denegar la cobertura, que es una cosa que hasta ahora no había pasado con ninguna otra enfermedad laboral. Además de articular la parte solidaria del sistema de salud, las obras sociales, el sistema estatal, está la posibilidad, y se está empezando a hacer, de controlar con mucho mayor rigor a la parte privada también, que es tal vez lo más problemático, porque es la parte del sistema de salud que involucra el lucro y que transforma la salud en un negocio, y que es la que por eso mismo tiende a concentrar la mayor cantidad de recursos económicos y humanos. Lo vemos como una oportunidad de realizar un cambio radical en el sistema de salud. Estamos escuchando a Lionel Tesler, psiquiatra, sanitarista, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, en relación a este informe que ellos plantean, coronavirus, crisis y Estado. Lionel, inevitablemente uno cuando piensa y lleva adelante sus ideas y sus acciones tiene que ver con su trabajo, con su profesión, ¿no? Con su mirada del mundo, y inevitablemente tenemos que preguntarte cómo venís viendo todo este proceso desde la salud mental, la salud emocional, ¿no? Que bueno, esta pandemia, como vos venís diciendo, por un lado nos muestra que tenemos unas grandes dificultades y unas cuentas pendientes desde hace muchas décadas, pero por otro lado también es una oportunidad, algo que los chinos lo tienen bien claro, ¿no? Tal cual. Bueno, es interesante cómo se habla de crisis en chino, ¿no? Y todo eso, que
hay otra gente que lo desarrolló muy bien. Es cierto que es una oportunidad, es cierto también que, con lo que me preguntabas de la salud mental, es muy complejo, por un lado, desde el lado del público general, el tema de estar encerrado y el tema de estos días que son tan parecidos unos a los otros, ¿no? Uno ve que la gente o muchas veces entra en desesperación, o se empieza a deprimir, o tiene un agotamiento constante, o los que están haciendo teletrabajo se les desorganiza el día de una manera terrible. Entonces no saben, por un lado, cómo cortar de trabajar, porque están trabajando todo el día, mientras están despiertos, están trabajando, y además sienten que todo lo que trabajan les rinde mucho menos. Todas esas cosas atraviesan la salud mental de la población en general, y nada más que se duerme de una manera muy diferente también. Pero a la vez, dentro de una porción particular de nuestro pueblo, que son las trabajadoras y trabajadores de la salud, hay tal vez una circunstancia, no te digo más grave, sino que haya la singularidad del trabajo en el que se desempeñan, ¿no? Entonces se ve, por un lado, y especialmente en las semanas previas a la que estamos, una incertidumbre muy grande, un miedo, porque la verdad es que son la población más expuesta, un miedo a qué les puede pasar si se enferman, no saber cómo conducirse ante determinadas situaciones, cosas que en parte se fueron solucionando con las capacitaciones, con las salas de situación que se van armando en los diferentes hospitales o en los diferentes centros de salud, pero que también muchas veces necesitan de un acompañamiento más personal, necesitan de una escucha. De repente pasa que estamos acostumbrados como personal de salud a que la gente pase por situaciones muy graves y muchas veces se muera, pero tal vez las muertes que empezamos a tener por coronavirus nos pesan mucho más, en parte por la cobertura mediática que vienen teniendo, por las expectativas, esta cuestión medio rara de sentir que estamos peleando una batalla contra el coronavirus, una guerra contra el coronavirus, qué sé yo, y cada muerto es como que estamos perdiendo, y la verdad es que no estamos librando una batalla de ningún tipo, y eso es importante que se lo hagamos comprender y que lo puedan incorporar nuestras compañeras y compañeros del equipo de salud, porque de repente pasa que estás en un contexto donde la gente se va a morir y se va a morir. No depende tanto de que vos le salves o le dejes de salvar la vida, sino que estamos ante un virus desconocido, que muchas cosas no se saben de cómo funciona, de cómo deja de funcionar, todavía no tenemos un tratamiento del todo probado, y nosotros venimos reseteados muchas veces con la idea de que la obligación nuestra es salvar vidas, y cuando no podemos salvar vidas, sentimos que estamos perdiendo la batalla. Eso también es algo que atraviesa el trabajo y la salud mental del personal de salud, que tenemos que dedicarle especial atención, y por eso se están generando dispositivos. Y después hay, así como decimos estas cosas, son problemas que se generan en la salud mental, también es cierto que está la posibilidad de reflexionar mucho más acerca de muchas cosas, está la posibilidad de hacer las cosas con otros tiempos. Nada más que para lograr eso es indispensable poder establecer algún tipo de orden, ¿no? No quiero ponerme a dar consejos acerca de así tips de cómo manejarse con el coronavirus, pero o con la cuarentena, pero si uno se puede organizar, tener una mínima rutina, saber qué es, por ejemplo, saber cuál es la diferencia entre lo que pasó ayer y lo que pasó hoy y lo que va a pasar mañana, la pasa mucho menos peor. Eso desde la salud mental es lo que te puedo decir. Después hubo todo un lío con la atención en salud mental en estos días. De repente las obras sociales y las prepagas no querían reconocer, o muchas prepagas no querían reconocer el trabajo de la gente que atendía en salud mental virtualmente, que de repente la manera más segura de atender, más que nada para los pacientes, pues los profesionales tienen que ir a sus lugares de trabajo, pero
hacer que una persona tenga que salir a la calle para ir a su terapia cuando se puede tener la misma sesión de una manera mucho menos riesgosa en términos de exposición al virus, en vez de valorarlo esto, las obras sociales, las prepagas, no lo querían reconocer. Entonces tuvo un lío bárbaro en las primeras semanas de la cuarentena para ordenar esto, que me parece que tiene que ver también con la posibilidad de empezar a pensar de otra manera también el modelo de atención a salud y en salud mental en particular. Para quienes se prenden en la radio, estamos escuchando a Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, en relación a este informe que ellos plantean, coronavirus, crisis y Estado. Recién hacíamos un repaso de la salud mental. Enrique Pichón Riguén decía que la subjetividad colectiva que se construye no puede escaparse de una época. Y me gustaría que nos compartas algo, Leonel, en relación a la subjetividad colectiva que vienen construyendo los medios de información social, que son centrales porque que construyen subjetividad, construyen ideas, pensamientos y a veces hasta algunas decisiones que se toman día a día, ¿no? en la población. La verdad, Pablo, me parece que tenemos que tomar el papel de los medios masivos dentro de una trama mucho más compleja para pensar la constitución, la construcción de la subjetividad colectiva. Porque si bien es muy fuerte lo que hacen los medios y todos lo vemos así, también es cierto que a esa construcción que hacen los medios se la puede poner en cuestión permanentemente y de hecho se termina cayendo muchas veces la construcción que hacen los medios. Pienso, por ejemplo, en esta cuestión del coronavirus. Al principio era una cosa que vos ponías en cualquier canal de televisión, el tema era el pánico, el terror, llega la pandemia, y la verdad es que hay algo que a nosotros nos parece algo pero muy interesante para estudiar y para aprovechar como oportunidad, que es que aquí lo que se está logrando es instalar ante la pandemia del coronavirus una lógica de cuidado, algo que tal vez nosotros venimos trabajando en lo más chiquitito, sí, o trabajando teóricamente, o trabajando al cuestionar cierta lógica patriarcal. Acá, esto que está pasando en este momento de la sociedad argentina con el coronavirus es un fenómeno muy interesante de una sociedad cuidando a sus semejantes. Estamos cuidándonos entre nosotros. Hoy, en una reunión que tuvimos, Mario Rovere, que es un sanitarista muy importante, es el director de la Escuela de Gobierno en Salud de la provincia, decía muy, muy interesante que es que tal vez lo que tendríamos que decir es que en este contexto, en vez que el pueblo aplauda al personal de salud, el personal de salud tendríamos que estar aplaudiendo al pueblo, porque gracias a ellos se está conteniendo la epidemia. Gracias a que la gente está cumpliendo con el aislamiento social, está haciendo un sacrificio enorme en términos económicos, en términos afectivos, en términos de su salud mental, estamos pudiendo contener la epidemia, estamos pudiendo aplanar esa famosa curva y gracias a eso el sistema de salud no está colapsando. Incluso con lo que vos planteás, claramente en términos comunicacionales estamos haciendo, no solo porque también vivimos una época cada vez más avanzada de las redes sociales, sino este tipo de comunicación mucho más horizontal, ¿no? Mucho más horizontal y no tan vertical como los grandes medios, donde claramente la solidaridad se ha puesto en el centro y entre todos, entre todas, entre todes, estamos haciendo prevención comunitaria. Yo lo veo como un éxito genial y como una oportunidad también muy hermosa en el medio de lo feo que es transitar esta situación. Me parece que igual, si bien esta es una oportunidad, hay mucha gente que está diciendo, bueno, el mundo no va a ser el mismo, el país no va a ser el mismo. En realidad puede ser el mundo el mismo, el país el mismo, y hasta puede ser peor. Me parece que además de estar fomentando y militando el cuidado y la solidaridad ahora, tenemos que
ya mismo estar construyendo el después de la pandemia, que en algún momento no va a estar más, y tenemos que pensar en los modelos de producción y reproducción, en cómo en el modelo de desarrollo que queremos tener, en el modelo de salud, en los modelos de atención que queremos tener, para que esto sea el principio de la construcción de un sistema de salud más justo y de un país más justo también, ¿no? Porque no nos podemos quedar con que esta es la batalla contra el virus, la guerra contra el virus. La verdad es que no estamos peleando contra el virus, la verdad es que no estamos haciendo nada que vaya a terminar, sino que estamos haciendo ahora algo muy intenso, muy fuerte, muy de estar todos juntos, tirando para un mismo lado, pero el objetivo no es vencer al coronavirus, no es aplanar la curva y nada más, sino que es poder gestar un país mejor, ¿no? Y que nosotros podamos salir siendo mejores personas también. Leonel, te agradecemos por la comunicación con Sanos de la Azotea y bueno, será hasta la próxima. Siempre seguimos con atención el trabajo que hacen desde la Fundación Soberanía Sanitaria, que fue clave y muy importante en estos 4 años de resistencia a Cambiemos, donde a partir del trabajo de ustedes pudimos conocer no solo datos epidemiológicos de cada área, sino entender y poder seguir pensando en un sistema de salud argentino más justo, más equitativo y más integrado. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, por darnos la oportunidad de hablar, y cuando quieran seguimos conversando. Un abrazo grande. Chau, chau. La salud como derecho o la salud como mercancía.